Siria califica de falso lo transmitido por algunos medios tendenciosos sobre el uso de misiles Scud y afirma de que la compañía tiene como meta influir sobre la imagen y el prestigio de Siria. Rusia afirma su rechazo a la intervención extranjera en Siria y se adhiere a la declaración en Ginebra para resolver la crisis. Los terroristas traducen las introducciones del oeste y algunos países árabes llevando a cabo atentados contra sirios. Muy buenas noches, bienvenido al noticiero en español del canal Sirio Internacional. Respondiendo a las noticias que han promovido algunas partes tendenciosas, sobre todo Turquía y sus aliados, protagonistas del complot contra Siria acerca de la utilización del ejército sirio de misiles Scud en sus enfrentamientos a los grupos terroristas armados, Cancillería niega rotundamente estos rumores que se han incrementado últimamente con el propósito de perjudicar la imagen de Siria y su prestigio en la comunidad internacional. La fuente señaló de que es reconocido de que los misiles Scud son misiles estratégicos y de largo alcance y que no se utilizan en los choques con las bandas terroristas armadas. Asimismo, la fuente subrayó de que Cancillería desearía afirmar que estos misiles no han sido usados en los enfrentamientos contra los grupos terroristas armados, pero que esos últimos utilizaron últimamente armas sofisticadas suministradas por países en sus ataques contra los inocentes ciudadanos, las fuerzas militares, la infraestructura pública y privada. En otro contexto, una fuente en la Cancillería declaró de que la República Árabe Siria expresa su preocupación por la posición de los Estados Unidos acerca de aplazar la conferencia de Helsinki, cuya celebración estaba prevista en el mes de diciembre del año en curso, la cual está destinada a convertir a Oriente Medio en una zona libre de las armas nucleares y de todas las armas de destrucción masiva. La fuente agregó de que Siria ve que el aplazamiento de dicha conferencia es una violación a los compromisos de las partes que patrocinan esta conferencia en virtud de la declaración final de las partes encargadas del examen del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares para el año 2010, aclarando así de que Estados Unidos no tiene la facultad de decidir sola el aplazamiento de esta conferencia, lo cual desenmascara las falsas alegaciones de la parte norteamericana y el grado de su cumplimiento de sus deberes acorde a dicha declaración, así como pone a prueba la credibilidad de la comunidad internacional y de sus buenos oficios acerca de convertir a Oriente Medio en una zona libre de armas nucleares y de todas las armas de destrucción masiva. Siria considera que con esta decisión Estados Unidos está defendiendo de forma flagrante e injustificada a Israel y sus acciones y que amenaza la seguridad y la paz en la región mediante encubrir el hecho de que el ente sionista se apodera solo de las armas nucleares, subrayó la fuente. El vicecanciller y representante especial del presidente de Rusia para Asuntos de Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, dijo de que Rusia insiste en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Ginebra para resolver la crisis en Siria, así también como espera la celebración de nuevas reuniones del Grupo Internacional de Trabajo sobre Siria. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, renovó su rechazo a la injerencia de cualquier parte y en particular el uso de la fuerza militar contra Siria, subrayando la necesidad de entablar un diálogo para resolver la crisis en el país. Tras conversaciones con el jefe del Comité Militar de la OTAN, Knut Bartel, Gerasimov destacó de que la solución de la crisis en Siria solo es posible a través del diálogo entre las dos partes del conflicto y sin ninguna intervención de una parte tercera y en especial el uso de la fuerza militar. Asimismo, también criticó el despliegue del sistema de misiles Patriot por parte de la OTAN en Turquía y estimó de que la situación en Siria se está moviendo hacia el deterioro, mientras que la OTAN despliega sistemas de misiles antiaéreos en Turquía. A su vez, Bartelos también dijo que la OTAN comparte con Rusia su preocupación a la situación que presencia Siria y que vamos a trabajar para consolidar las relaciones en este
sentido con el general Gerásimo. En el contexto relacionado, el jefe de la Dirección General de la Cooperación Militar Internacional en el Ministerio de Defensa ruso, Sergei Koshelev, subrayó de que el general Bartelov también ha anunciado en sus conversaciones con el jefe del Estado Mayor ruso en Moscú de que la OTAN no planea una intervención militar en Siria. La parte rusa acogió con agrado esa declaración, la cual representa la posición del Comité Militar de la OTAN, lo que significa de que la misma continuará su compromiso con esa posición en el futuro, es decir, no lanzará ninguna operación militar independientemente de la evolución de la situación en ese país, y eso significa de que el escenario libio no se repetirá en Siria, concluyó. Kadri Yamil, miembro de la presidencia de opositor del Frente Popular para la Liberación y el Cambio, dijo de que la oposición interna siria considera a los participantes en el llamado Grupo de Amigos de Siria como enemigos de Siria. En una declaración a la agencia de noticias rusa Intar-TASS a su llegada a Moscú y antes de sostener reuniones programadas con los funcionarios de la Cancillería rusa, Jamil dijo de que los llamados amigos de Siria no son amigos sino enemigos que buscan una intervención extranjera en los asuntos de Siria, preguntándose cómo podría ser un amigo aquel que contribuye al derramamiento de sangre sirio y de que no quiere resolver la crisis de forma pacífica. Por otro lado, el líder opositor sirio calificó de la coalición de Doha de un grupo débil y que tiene que ser desarticulado, sobre todo las acusaciones planteadas sobre las armas químicas. Yamil confirmó de que se pretende detrás de esas acusaciones crear un fondo mediático para intervenir en Siria, comparando eso con el mito sobre la existencia de armas de destrucciones masivas en Irán. Cabe resaltar de que una delegación de la coalición de las fuerzas del cambio pacífico se reunirá con el canciller ruso Sergei Lavrov y con su vice Mikhail Bogdanov para conversar sobre las percepciones que se cristalizaron durante los últimos 2 meses respecto al diálogo nacional y a la luz del foro del diálogo nacional que se celebró en Teherán a finales del mes pasado. Terroristas detonaron la mañana del jueves un coche bomba que fue minado con gran cantidad de explosivos frente a la escuela Mijail Saman en la zona residencial de Ras al-Nabi, perteneciente a la ciudad de Katana en Damasco Campo, dejando a decenas de ciudadanos entre muertos y heridos. Una fuente en el hospital Khaled Sakat Amini informó de que llegaron al hospital los cuerpos de 16 mártires, entre ellos 7 niños y un número de mujeres a consecuencias del atentado terrorista. La fuente agregó de que 23 heridos de gravedad, en su mayoría niños y mujeres, fueron ingresados en la sección de emergencia del hospital, donde se les proporciona los primeros auxilios. El atentado terrorista causó colosales daños materiales en los automóviles, en las tiendas, en los edificios residenciales y las infraestructuras en el lugar. Terroristas hicieron también estallar este jueves un coche bomba en Jdeide al-Fadel en Damasco Campo, dejando a varios ciudadanos entre muertos y heridos, entre ellos niños. Una fuente en el hospital Muassad informó de que dicho hospital recibió los cadáveres de 8 mártires, entre ellos 3 mujeres y 2 niños, tras el atentado terrorista que se produjo en uno de los barrios residenciales de Jdeide al-Fadel. En otro lado, también un grupo terrorista armado abrió fuego contra una familia en el barrio de Yobar, en Damasco Campo, causando la muerte de su madre y la herida de sus hijos y al padre, quien fue llevado a un paradero desconocido. El arzobispo Ataya Hanat, jefe del arzobispado de Sebastián para griegos ortodoxos, condenó los ataques terroristas que fueron perpetrados ayer miércoles en Damasco y reiteró su solidaridad con Siria ante el terrorismo organizado que está afrontando.
Condenamos y denunciamos enérgicamente a estos atentados terroristas que atentan contra establecimientos sirios que pertenecen al pueblo y al Estado, y confirmamos de que el sucio complot contra Siria no conduciría a la democracia y a un Estado civil, sino a la ruina y a la destrucción, dijo el arzobispo. Asimismo, agregó de que la democracia se hace por los propios sirios y no viene con el terrorismo, los asesinatos y los atentados suicidas. Hacemos un llamamiento a todos los sirios a defender la unidad e integridad de Siria y a trabajar juntos para salir de la terrible experiencia siria y de devolver la seguridad y la estabilidad. El primer ministro Wael al-Halaki afirmó que a pesar de todos los desafíos internos y externos, Siria saldrá victorioso pronto y derrotará a los enemigos gracias a la determinación, la cohesión y a la voluntad del pueblo y al ejército, señalando de que la batalla militar contra los grupos terroristas están en su fase final y que la seguridad y la estabilidad. Durante una reunión con los diputados del Parlamento de la provincia de Idlib, al-Halaki destacó la gran importancia del papel positivo y constructivo de los representantes del pueblo en la promoción del espíritu de unidad nacional, la reconciliación y el diálogo, así como poner al descubierto la verdad del complot que está enfrentando Siria y que tiene por objeto alterar su consolidada estructura y destruir su economía nacional. El primer ministro explicó detalladamente la realidad de la actual situación económica en Siria y la magnitud de los retos y los complots, así como los grandes esfuerzos desempeñados por el gobierno para hacer frente a estos retos económicos a través de un paquete de medidas económicas y financieras para asegurar las necesidades básicas y de consumo de los ciudadanos. Aquí damos por finalizados con los titulares del día de hoy nuevamente. Siria califica de falso lo transmitido por algunos medios tendenciosos sobre el uso de misiles. El estudio afirma de que la compañía tiene como meta influir sobre la imagen y el prestigio de Siria. Rusia afirma su rechazo a la intervención extranjera en Siria y se adhiere a la declaración en Ginebra para resolver la crisis. Los terroristas traducen las incursiones del oeste y algunos países árabes llevando a cabo atentados contra Siria. Aquí damos por finalizado este noticiero. Que pasen muy buenas noches.